Este juego fue mucho mejor que Mario, una obra maestra que nos enamoró, pero que terminó siendo odiada por todos. ¿Cómo pasó algo así? Esta es la historia de Banjo-Kazooie y la caída de sus creadores. Estos son los hermanos Stamper. En 1984 fundaron una empresa de videojuegos llamada Ultimate Play the Game, que traducido al español significa Juega al juego. Es la estrategia de marketing más agresiva que he visto nunca. Ultimate Play the Game sacaba juegos para ordenador, y aunque esto te parezca el vómito de un payaso, en su momento eran gráficos hiperrealistas. ¡Mira! ¡Un píxel! Un día leyeron que pronto una pequeña compañía que apenas nadie conocía iba a sacar al mercado una consola que tendría impresionantes gráficos en 8 bits. Esta compañía no era ni más ni menos que Nintendo, y la consola que iban a sacar era la NES. Los hermanos Stamper se enfrentaban a un dilema. ¿Debían seguir haciendo juegos para ordenador o se arriesgaban a hacerlos para esa nueva consola sin saber si iba a ser un éxito o si iba a salir bien? Si salía mal, podían terminar en la ruina. Piensa que eran dos personas en los años 80. No es como Ubisoft, que tiene 45 estudios de desarrollo y puede hacer un juego al día si le da la gana. Al final decidieron arriesgarse y hacer juegos para la futura consola de Nintendo. Para inaugurar esta nueva etapa, cambiaron el nombre de la empresa por Rare. Aquí empieza la leyenda. Rare sacó varios juegos para esta consola, como Wizard and Warriors, RC Pro AM y uno que seguramente conozcas, Battletoads. Este juego se hizo extremadamente famoso. En los 90 era más fácil que alguien conociese a Battletoads que a Jesucristo. Y eso que Jesucristo tiene muchos seguidores, al menos 12. El éxito de Battletoads fue tan masivo que Don Nintendo llamó a los hermanos Stamper y les dijo: chicos, quiero que trabajemos juntos. Voy a comprar un 49% de vuestra empresa. Y a partir de este momento, Rare y Nintendo formaron un equipo de trabajo, el matrimonio perfecto. Lo primero que Nintendo hizo al casarse con Rare fue ponerles a prueba, como un buen marido controlador. Les dio una misión tan grande que cualquiera se habría cagado encima, como un perrito durante una tormenta. Les encargó hacer un juego sobre uno de sus personajes más importantes, Donkey Kong. Rare no quería desaprovechar esta oportunidad, así que se pusieron manos a la obra. Tenían que hacer el mejor juego que jamás se hubiese creado, y el resultado fue una maravilla: el Donkey Kong Country. El éxito de Donkey Kong Country fue tan grande que sacaron una segunda y una tercera parte, las cuales también fueron exitazos. Rare había pasado de ser un pequeño estudio en un garaje a un auténtico referente de la industria. Pero entonces tuvieron que enfrentarse a un reto aún mayor. Durante esta época ocurría el cambio de Super Nintendo a Nintendo 64. Esta nueva tecnología era capaz de crear impresionantes mundos en 3 dimensiones. ¡Wow! Tengo otro vídeo en el que te cuento esta historia. Míratelo cuando termines con este. Esto hizo dudar a Rare. ¿Seguimos trabajando en la Super Nintendo o damos el salto a la Nintendo 64? Lo lógico sería saltar a la Nintendo 64, pero Rare llevaba mucho tiempo preparando su siguiente juego y lo había hecho todo para Super Nintendo. No querían tener que empezar de cero. Tenían muy avanzado el juego. Se llamaría Dream. Iba a ser un RPG isométrico muy similar a Mario RPG, y lo iba a protagonizar un pirata llamado el Pirata Edison. Pero aunque tenían el juego casi listo, Rare decidió arriesgar. Abandonaron todo lo que tenían hecho y empezaron a programar para la nueva y radical consola de Nintendo. Creo que cada día me estoy volviendo más loco, de verdad. Para este nuevo juego no les convencía el Pirata Edison como un protagonista, así que buscaron alternativas. Al final se quedaron con 2 personajes protagonistas a la vez: un oso que lleva una mochila dentro de la que vive un pájaro. No sé qué sustancias consumen los creativos de Rare para que se les ocurran estas cosas, pero tiene que ser de una calidad increíble. Entonces Nintendo le mostró a Rare una primera versión del que sería su juego estrella, Mario 64. Que no sé si te lo he dicho, pero tengo un vídeo en el que te cuento cómo se hizo. Te dejo el link. Rare, al ver el prototipo de este juego, dijo: ¡Dios mío, esto es la hostia! O a lo mejor lo dijeron de una forma más tranquila, pero carajo, me parece que así queda mejor. Decidieron que el juego del oso y el pájaro no iba a ser un RPG, sino un plataformero en 3D. Se dedicaron a perfeccionar la fórmula que Nintendo había inventado, y tras mucho esfuerzo, 2 años después de la salida de Mario 64, salió el título que perfeccionaría los juegos de plataforma. Estoy hablando de...
La historia de Banjo-Kazooie es muy sencilla. En la montaña espiral vive la malvada bruja Gruntilda. ¡Dios, qué cosa más fea! ¡Por cojones tiene que ser mala! Y aunque tenga esta cara, Gruntilda piensa que ella es la mujer más bella del mundo. Y lo piensa hasta que un día, a través de su caldero mágico, se entera de que hay alguien con más belleza. Calderito, calderito, ¿quién es la más hermosa de todas? ¡Pues tú no! ¡Dios mío, qué asco! La más hermosa es esta osezna de aquí y se llama Tutti. Gruntilda se muere de envidia y como es más mala que pegarle a una madre, traza un plan malvado. Secuestra a Tutti y con esta máquina planea robarle su belleza y quedársela toda para ella. Ahí es donde entra Banjo, el hermano mayor de Tutti, y Kazooie, la mejor amiga de Banjo. Juntos irán a rescatarla y no permitirán que Gruntilda la convierta en esta cosa tan horrible. No nos vamos a engañar, el argumento del juego es muy sencillo. Alguien estaba en su casa viendo Blancanieves y dijo: ¿estoy seguro de que puedo hacer un videojuego de esto? Y que nadie se dé cuenta. Pero aún así, Banjo-Kazooie fue una obra maestra. Y no precisamente por su argumento, sino por otras cosas, como por ejemplo, su jugabilidad. A nivel jugable, Banjo-Kazooie hace lo mismo que Mario 64, pero mucho mejor. Es normal, tuvieron 2 años para perfeccionar la fórmula. Por ejemplo, en Mario 64, el castillo de la princesa Peach sirve como lobby para que accedas a todos los mundos del juego. Rare copia esta fórmula y hace exactamente lo mismo en Banjo-Kazooie. La guarida de Gruntilda conecta todos los mundos del juego y te deja acceder a ellos. Pero es una versión mejorada, porque a diferencia del castillo de Peach, aquí hay enemigos, secretos, objetos. Es un mundo extra del juego, un nivel adicional. Se siente vivo. No es como el castillo de Peach, que se siente como un espacio liminal. Los Backrooms 64. Realmente Rare le copió la tarea a Nintendo. En Mario tienes que buscar estrellas para abrir los nuevos mundos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero que en vez de estrellas sean, yo qué sé, piezas de puzzle. Pero para ser justos, todo esto no fue solo una copia, sino una versión mejorada. Fíjate, por ejemplo, en los controles. Lo más importante de Mario 64 era que tu personaje fuese satisfactorio de controlar. Pero Rare lo llevó un paso más allá y dijo: no, en nuestro juego lo importante no es cómo te mueves, lo importante es por dónde te mueves. Y decidieron hacer que el mundo fuese creíble, se sintiese orgánico. Esto es digno de aplauso, teniendo en cuenta que cada cartucho de Nintendo 64 tiene la misma capacidad de almacenamiento que la tarjeta SIM de tu móvil. Rare fue muy inteligente. Mientras que en Mario 64 encontrabas partes de los niveles que no eran más que mira esta plataforma de un solo color que se mueve de un lado al otro. En Banjo-Kazooie ellos dijeron: vamos a hacer que todo tenga sentido realmente. Si queremos que el mundo se sienta vivo, hay que crear un mundo, no solamente un nivel de videojuegos. Si aquí hay un barco, es porque es un barco de verdad. Está varado y puedes ir a hablar con su capitán, que necesita ayuda y que es un hipopótamo que, madre mía, sigo pensando que los desarrolladores de Rare consumían mucho de la lechuga del diablo. Lo importante de recorrer estos mundos era la exploración. ¿Cómo te sentías al jugarlos? Mientras que en Mario 64 entrabas en los niveles, recogías las estrellas y te ibas, aquí exploras, vives aventuras, conoces a personajes tan pintorescos como el chamán Mumbo Jumbo o el topo Bottles, un amable topo con lentes amigo de Banjo y Kazooie. ¡Qué bien me cae este tipo! Espero que nunca le pase nada malo y que tenga una vida larga y próspera. Qué silencio más incómodo, ¿no? Este juego era de un género de plataformeros que estaba de moda, el colectazón. Es un juego de recoger todos los objetos que hay repartidos por un nivel. En cierto modo, Mario 64 era un colectazón, y en Banjo-Kazooie se nota mucho su influencia. Las piezas de puzzle hacen el mismo papel que las estrellas. Las notas musicales hacen el mismo papel que las monedas. Y estas criaturitas conocidas como Jinjos sustituyen a las monedas rojas. Todos los niveles del juego estaban a rebosar de objetos. Rare te motivaba a explorar cada rincón. No pasaba ni un segundo sin que te preguntases: ¡hey! ¿Y qué va a haber en aquel rincón de allí? Y cuando llegabas, siempre había algo que merecía la pena. Puede que hoy te suene muy tediosa la idea de ir de una punta a otra de un juego buscando objetos, pero en Banjo-Kazooie los mundos estaban tan bien diseñados que en ningún momento sentías que fuese una lista de la compra. Había mucha variedad de objetivos. No hacían como Super Mario, que decían: oye, sube hasta la cima de la montaña que hemos puesto una estrella allí y ya está. Nada que ver. En Banjo-Kazooie
realmente se esforzaron. A veces tenías que ayudar a un oso polar a encontrar a sus hijos perdidos, otras regar las flores de una mansión abandonada y terrorífica, y otras veces liberar de sus cadenas submarinas a un gigantesco pez de acero que está atrapado y forzado a vivir como contenedor de basura. ¿Qué digo yo? A los de Rare les gustaba la María y no me refiero a la Virgen. Pero sin lugar a dudas, lo que hizo que Banjo-Kazooie fuese una experiencia mágica fue su apartado artístico. Banjo-Kazooie se veía mucho mejor que todos los demás juegos de Nintendo 64. Y no estoy hablando solamente de potencia gráfica, hablo del diseño de personajes. Todos los personajes tenían diseños originales, carismáticos, con ojitos saltones y redondeados que te hacía querer hablar con ellos y hacerte su amigo. Además de esto, los mundos tenían colores vivos y saturados. Maldita sea, este juego es azúcar para tus ojos. Y estos gráficos vienen acompañados de una banda sonora espectacular. La hizo mi compositor favorito de la industria de los videojuegos, Grant Kirkhope. Este hombre era como Toby Fox, pero muchos años atrás. Toda la música del juego transmite una sensación amistosa, de felicidad. Carajo, no sé cómo explicártelo, es como si la música estuviese saltando. Y para terminar de dar una personalidad única a su juego, hicieron que los personajes hablasen de una forma muy peculiar. Simplemente les ponían a repetir el mismo ruido una y otra vez mientras salía el texto de lo que iban diciendo. Esto hay gente a la que le parece irritante, pero a mí es una idea que me gustaba mucho. Como dato curioso, es una idea que Toby Fox pediría prestada casi 20 años después para su juego Undertale, del que casualmente tengo hecho un vídeo. Todo esto hizo que Banjo-Kazooie fuese un éxito internacional y vendiese un total de 3,6 millones de copias. Si esta cifra hoy en día te parece una locura, en los años 90 era algo prácticamente imposible de conseguir, pero Rare lo había conseguido con Banjo-Kazooie. Y ya sabes lo que pasa en esta industria cuando un juego triunfa. En Banjo-Tooie la historia sigue la misma estela que en el primer juego. 2 años después de que Banjo y Kazooie derrotasen a Gruntilda, todo el mundo vive tranquilo. Pero entonces, durante una noche oscura, aparecen las hermanas de Gruntilda. Juntas destruyen la piedra en la que Grunty quedó atrapada después de perder en el primer juego. Tras 2 años bajo una piedra, ve que se ha convertido en un esqueleto y, llena de rabia, lanza una maldición a la casa de Banjo. La maldición estalla, ¡catapum!, y destroza completamente la casa. Pero por suerte, todos los que estaban dentro de la casa salen con vida, excepto Bottles. ¡No! No es una forma de hablar, Bottles muere. Mira, ese de ahí es su espíritu. Muerto. Esto es algo que Nintendo no se atrevería a hacer a día de hoy. Imagínate que abres, yo qué sé, el Mario Odyssey y de repente empiezas a jugar y en la cinemática inicial Peach muere. A tomar por culo. Ni de coña. A lo que vamos, el segundo juego sigue a Banjo y Kazooie en una aventura en la que tienen que detener a Gruntilda y evitar que siga haciendo el mal. La historia es igual de sencilla que en el primer juego. Una vez más, lo que importa realmente aquí no es el argumento ni la trama, sino los personajes que la rodean, porque vuelven todos esos personajes carismáticos y queridos que aparecieron en el primer juego y salen nuevos también. Por ejemplo, Jam Jars, el topo militar, hermano mayor de Bottles, Humba Wumba, la chamana, o Mildred, el cubo de hielo que necesita que busques a su marido George, que también es un cubo de hielo. Lo que te digo yo, a Rare le gustaban los bates y no estoy hablando de béisbol. Banjo-Tooie fue un juego con mucho más sentido del humor y personalidad que el primero. Por ejemplo, cuando la maldición estalla y a Bottles le pasa una cosa, Kazooie comenta: bueno, tampoco es que fuese el personaje más popular de Banjo-Kazooie, ¿no? Genia de la comedia, maldito pájaro sin corazón. Hay muchísimos más personajes en este segundo juego y por lo tanto, mucho más diálogo. Normalmente esto podría ser malo, pero aquí los diálogos entre personajes son mucho mejores que en el primer juego. Rare lo quiso llevar más lejos. Dijeron: a la gente lo que más le gustó del primer juego fue su personalidad, ¿verdad? Pues aquí van a tener el doble de personalidad. ¡Pásate ese verde! Banjo-Tooie hace una cosa que no he visto hacer a ningún otro juego. Verás, odio cuando acabas un juego siendo el personaje más poderoso del mundo y que cuando comiences la secuela vuelves a ser un mierdecilla. Al final de The Witcher 2 estás a nivel 100, eres más fuerte que Dios. Si quieres, puedes destruir a un dragón a puñetazos. Sin embargo, al comenzar Witcher 3 eres más débil que un niño con cáncer. Un lobo cualquiera es más fuerte que el supuesto brujo de las leyendas. ¿Qué te ha pasado, Geralt? ¿Por qué estás tan mal físicamente? ¿Te has juntado demasiado con los trabajadores de Rare?
El caso es que Banjo-Tooie no hace esto, de hecho lo soluciona muy bien, porque desde el principio del segundo juego tienes todas las habilidades y movimientos que tenías en el primero, y no conforme con esto, durante la aventura aprendes muchas habilidades nuevas. Y a mí personalmente esto me gustó bastante, me hizo sentir que el mundo tenía sentido, que tenía coherencia. Pero hay mucha gente que se quejaba. A ver, si sumamos las habilidades del primer juego a las que salen en el segundo, al final es algo abrumador, son demasiados controles. Una persona que no hubiese jugado al primer juego no sabría cómo controlar todo esto. Y es verdad, quizás había demasiadas mecánicas. Había secciones del juego en la que Banjo sacaba a Kazooie y lo utilizaba como si fuese un fusil. De repente ya no estás jugando a un plataformero, ahora esto es Banjo's Duty. O por ejemplo, en algunas secciones puedes activar un interruptor que separa a Banjo de Kazooie, haciendo que los puedas controlar por separado, triplicando la cantidad de personajes jugables. Y cada personaje por separado se controlaba de una manera distinta que cuando estaban juntos. También tenían unas habilidades diferentes. Vamos, Rare quiso meter demasiado contenido y esto abrumó a la gente. De igual modo, el juego fue un éxito absoluto. Sí, no fue tan exitoso como la primera parte, que vendió más del doble, pero aún así se convirtió en un clásico de forma instantánea. El éxito de este juego no fue tan grande como para asegurar una tercera parte. De hecho, la relación de Rare y Nintendo estaba pasando por un mal momento. Rare quería hacer un tercer juego. De hecho, cuando termina Banjo-Tooie, tras derrotar a Gruntilda por segunda vez, dice: «¡Esto no va a quedar así! ¡Espérate a que salga Banjo 3!». Pero ocurrió un enorme problema que impidió que este juego saliese a la venta. 2 años después de la salida de Banjo-Tooie, en 2002, Rare y Nintendo se separaron. Al no tener una empresa que la apoyase económicamente, Rare se fue con Microsoft, y a partir de ese momento comenzó el peor momento de Rare. Desde que trabajaban con Microsoft, los juegos de Rare bajaron mucho su calidad. Mira, por ejemplo, Grab by the Ghoulies, o como se llama en España, Agarrao por los fantasmas. Fue un juego muy mal recibido, no tenía el espíritu de los anteriores juegos de Rare. Es como si Microsoft no le dejase libertad creativa. Es como si les hubiesen prohibido que se prendiese. Rare, que hasta entonces había sido un gigante de la industria, estaba pasando por su peor momento. Pero pensaron en una manera de solucionar este problema, una jugada arriesgada que quizás pudiese salvarles de la ruina. ¿Y si sacamos Banjo-Kazooie 3? En 2008, literalmente 8 años después de su segunda parte, decidieron hacer caso a sus fans y sacaron Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, baches y cachivaches. ¡Oh, Dios mío! Sacar este juego fue la peor decisión que tomaron en toda su carrera. Este tercer juego ya no era un plataformero, ahora se trataba de construir coches. ¿A quién carajo se le ocurrió que esto era una buena idea? Ya sabía yo que tanto verde no podía ser bueno. Nuts and Bolts fue un accidente de tráfico, y nunca mejor dicho. Recorrías el mundo en coche, te enfrentabas a tus rivales en carreras. Volvían los personajes de antes, pero ya no tenían la personalidad y el carisma que nos gustaba. No era un mal juego, pero esto no es un juego de Banjo-Kazooie. Esto es otra cosa. Y por si fuese poco, al principio del juego se reían de las 2 primeras partes, las que sí que eran buenas. ¿Te acuerdas de ir coleccionando notas musicales? ¡Eso ahora es aburrido! ¡Eso ya no está de moda! ¡Vamos en coche por la vida! ¡Brum, brum, 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 brum! Esto es como si por fin vas a jugar al Silksong y el juego de repente te dice: ¿te acuerdas de ir saltando y peleando? ¡Qué aburrido!, ¿verdad? Ahora en Silksong vas a llevar una cafetería para insectos. ¡Bienvenidos a Cooking Hornet! ¡No! ¡No! ¡Simplemente no! ¡Ay, santo Dios! Este puede ser uno de los juegos que más odio me han hecho sentir en toda mi vida. No quiero seguir hablando de él, tú quédate con que fue un desastre absoluto, horror, no le gustó a nadie, bombardeen baches y cachivaches. Y el fracaso de este juego fue tan grande que Rare nunca se pudo recuperar y nunca volvimos a tener un juego nuevo de Banjo y Kazooie. Aún así, el oso y el pájaro siguen siendo personajes amados por todos los que algún día llegamos a jugar estos juegos. Tanto es el amor que sentía el público por ellos que en 2019 fueron añadidos como personajes jugables al Smash Bros. Parece una tontería, pero en realidad es una locura. Tras más de 10 años sin salir en ningún juego, siguen siendo tan queridos que entran en Smash Bros. Me apena muchísimo la caída de Banjo y Kazooie. Es cierto que Rare más adelante supo levantar cabeza y sacaron un juego como
como Sea of Thieves, que es un éxito mundial y les ha salvado de la ruina. Pero de Banjo-Kazooie nunca volvimos a saber nada desde, bueno, el incidente. Y así termina, al menos por ahora, la historia de Banjo-Kazooie. 2 juegos, solamente 2, pero vaya que 2 juegos. Fueron 2 aventuras que marcaron a toda una generación. Rare hizo algo tan especial que ni siquiera ellos mismos pudieron repetirlo. Aún así, hay que ser sinceros, Banjo-Kazooie no habría sido nada de no ser por Mario 64, el juego que lo cambió todo. Pero ¿sabías que Mario 64 tiene un error tan grande que casi lo hace injugable? Te dejo por aquí este vídeo con la historia del que a mi parecer es el juego más influyente de todos los tiempos. A lo mejor me he pasado con lo de más influyente de todos los tiempos, pero YouTube me ha dicho que si no hago clickbait me van a cerrar la cuenta. Déjame en comentarios de qué quieres que haga el próximo vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Un besito!